Hola, esto es La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre la remuneración mínima vital. Se habló de un aumento de salario y vamos a ver si eso es posible con David Tuesta, que ya nos acompaña vía Zoom, presidente del Consejo Privado de Competitividad. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Mayra, encantado. ¿Qué significa un aumento de la remuneración mínima vital? Bueno, es una mala noticia para el 96% de la micro, mediana y pequeña empresa que trabaja en el país, porque el salario mínimo es vamos a decir, un privilegio, aunque son 1.025 soles hoy, pero solamente lo tienen asegurado aquellos trabajadores que trabajan en planilla, en quinta categoría, que son aquellos que están trabajando en una empresa bajo condiciones formales, pero como sabemos, el 70-75% de la PEA, que es contratado por ese 96% de las empresas, ¿no? El tejido empresarial, no contrata de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Aquellas empresas pequeñas, medianas, que hoy están haciendo el esfuerzo, digamos, por ser formales, este incremento que se vaya a dar va a significar un costo laboral más alto y seguramente pues va a generar los incentivos para desarrollar contratos informales, ¿no? Porque el costo en el Perú es altísimo. ¿Y por qué no es el momento de un aumento del salario mínimo vital? Ese es un punto el cual tenemos que de repente abordarlo desde varias aristas, ¿no? A ver, el salario mínimo es un componente de los costos que enfrenta cualquier empresa al contratar un trabajador. Primero, lo mínimo que te tengo que pagar, 1.025. Si solamente fuera eso, probablemente podríamos decir, oye, estos salarios hay que actualizarlo porque solamente es esa variable la que tengo que tomar en cuenta. Pero hay que considerar que para una empresa que trabaja en el ámbito informal, hoy si quisiera contratar formalmente, los costos representan el 100% de lo que está pagando a sus trabajadores. Es decir, si estás pagando, por ejemplo, por debajo del mínimo 900 soles, si yo quisiera pasar a ser formal, tendría que pasar, el costo subiría a 1.800 soles. ¿Por qué? Porque habría que pagarle CTS, habría que pagarle vacaciones, ¿no? Pagadas, el trabajador tendría que pagar FP, la empresa tendría que pagar salud y en fin, ¿no? Y otros costos que se van incorporando sobre ello. El BID ha calculado que eso representa el 100%. Entonces, hoy imagínese una pequeña empresa, le está pagando 1.025 de básico, ¿no? Y a eso súmele, póngale usted, si no es el 100%, 800 soles más. Entonces, si me van a mí decir, me van a obligar a pagar un mínimo más alto, entonces yo como empresario, como pequeño empresario, seguramente pues va a significar un gran problema. Por tanto, cuando pensamos en incrementar el salario mínimo vital, no solamente hay que pensar en el salario, sino hay que pensar en todos los costos que ya está cargando la mediana y pequeña empresa. Y esto también es muy importante, Mayra, señalar que esto no es una defensa de la gran empresa. La gran empresa paga muy por encima del salario mínimo porque contrata trabajadores de alta productividad. Entonces, el mínimo realmente no es referente para una gran empresa. El problema está, repito, en aquellas pequeñas y medianas empresas que hoy están haciendo el esfuerzo por ser formal y que con estos incrementos lo único que dicen es, para sobrevivir, tengo que ser informal. Y, por ejemplo, ¿por qué este tema siempre se habla cuando hay una caída en la popularidad del presidente de turno? Es que, claro, lamentablemente el ciudadano a pie no tiene conocimiento de esto, ¿no? Piensa que le va a tocar, ¿no? Escucha un incremento salarial y no obstante no formar parte de la planilla, pues le suena este, a una buena noticia, ¿no? Es un engaño, ¿no? Pero explicar todo esto que te he dicho en simple a la gente que sepa que no les va a tocar, que por el contrario los están excluyendo más, es súper complicado, ¿no? Esto la teoría de la economía conductual lo explica muy claramente, ¿no? Digamos, por eso es el triunfo en general de las medidas populistas, ¿no? Ya sabes, las medidas populistas no llegan a mucho más. Entonces, esto no es una medida honestamente para aplaudir. Si uno hiciera una encuesta
a medianas y pequeñas empresas, a bodegas, a estas bodegas que están en la zona periurbana, por ejemplo, que están hoy día sometidos a los atracos, robos, pagar coimas, ¿no? Y que encima les van a subir. Pregúntenle si esto les parece a ese pequeño bodegero una buena noticia. ¿Qué pasaría si esto cae en manos, si trabajo cae en manos del Congreso, donde está el proyecto? Pues ahí sería el pronóstico reservado, ¿sabe usted? Porque ya hemos visto que en el ámbito legislativo el populismo es lo que está primando, ¿no? Lamentablemente, incluso las metodologías que se quieren poner en práctica tampoco son las más adecuadas. Repito, solamente, en primer lugar, solamente miran el salario, la remuneración mínima vital, pero ese es un pedazo, ¿no? De todos los costos que enfrentan las empresas. Si yo incremento la remuneración, en realidad estoy afectando altísimos costos que ya vienen siendo la principal causa de la informalidad. Entonces, si esto cae el populismo, imagínense de 1025 a 1100, 1200, que seguramente por ahí andará la cifra más conservadora, esto significará más gente trasladándose a la informalidad y con lo cual las posibilidades también de crecimiento, de generar empleo de calidad para el país y bienestar económico disminuyen. Hay una propuesta incluso para que sea el equivalente al 30% de la UIT. Este año sería entonces más de 1.500. Esto sin Eh, sustento. ¿Es viable? para nada. O sea, repito, quienes se van a beneficiar son aquellos que hoy, algunos, ¿no? Porque que están hoy trabajando de repente, como le digo, en la PEA formal. Algunos, porque, como le decía, los que están en la frontera, los vas a botar a la informalidad, ¿no? Dicen, ya no te contrato, ya no tienes esa salud, hagamos un acuerdo informal, que es lo que muchas veces sucede, ¿no? O vamos a trabajar a través de cuarta categoría y a veces las personas, ¿sabe qué? Prefieren también la liquidez del momento, no perder su trabajo, entonces simplemente expulsamos más a la informalidad. Informalidad que, por cierto, ya es elevada en el país. Resaltar que este está estimados alrededor del 75% de la población económicamente activa. Son unos poquitos los peruanos que pueden decir que han logrado conseguir, han tenido la suerte de contar con un sueldo en planilla, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Tuesa, por estar con nosotros analizando este tema. Muchas gracias a ti, Mayra. Hasta luego. Bien, era entonces David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, que estaba con nosotros analizando la viabilidad de un aumento en el salario mínimo vital. Regresamos.